debajo del cielo en el que podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ok, fuiste bautizado, bien bautizado, como todos los apóstoles bautizaron en el nombre, ¿verdad? Perfecto. Pero si tú no has nacido del Espíritu, lamentablemente tú no eres salvo. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? Tú puedes estar en la iglesia, vuelvo y te lo repito, puedes cargar la Biblia, hablar como los evangélicos, caminar como los evangélicos, reunirte con los evangélicos, pero déjame decirte que tú no eres evangélico. ¿Por qué? Porque claramente dice que si tú vives en pecado continuamente, ¿verdad? Lo que haces es evidenciar que nunca has sido salvo. Lógicamente no puedes perder lo que nunca has tenido. No, hermano, dice, y ese hermano está pecando, ¿será que se salva? Es que ¿cómo se va a salvar si él no tiene salvación? Pero él está en la iglesia haciendo lo malo. Sí, puede estar en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, por lo tanto peca, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ven? Yo conozco pastores que están ahorita haciendo cosas del mundo y tú dices, wow, tantos años en el evangelio. Nunca nació del Espíritu, nunca. Estuvo en una iglesia, dirigió una iglesia, sabía Biblia, sí, pero una cosa es el conocimiento, porque Pablo, el apóstol, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo de Tarso conocía más Biblia que todos los israelitas juntos. Fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre instruido, pero no tenía lo más importante, que era la iluminación, la revelación, el sostenimiento de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y si tú tienes conocimiento, puedes tener todo el conocimiento que quieras, puedes estar en una iglesia, puedes dirigir una iglesia, pero si Jesucristo no es el que está en ti, contigo y por ti, lamentablemente, el día que te mueras, Él no te va a conocer. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dijo Jesús, me vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, y en tu nombre hicimos milagros y profetizamos. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, ni siquiera Jesucristo los conoció, y predicaban, echaban fuera demonios y todo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían, ¿verdad?, por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jesús. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Déjate guiar por el Espíritu Santo, sé sensible, acepta lo que Él quiera. Aunque te incomode a ti, acéptalo, porque Él lo quiere de esa manera, y es mejor obedecer a Dios, amén, antes que estar haciendo cosas para Dios que Dios no te mandó a hacer. Entonces hay gente que está predicando, hay gente que está pastoreando, que Dios no los mandó a hacer eso, y al pasar los años terminan evidenciando de que nunca fueron llamados a hacer eso. Entonces, la persona que vive en pecado continuamente da evidencia de que nunca ha sido salvo. Y lógicamente no puede perder lo que nunca ha recibido. Él no ha recibido la salvación, nunca la ha tenido, por lo tanto, no la va a perder. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Está entendiendo? No, que yo soy salvo y andas en pecado. Olvídate que eso es mentira. Porque el que es nacido de Dios, dice la Biblia, ¿qué dice? No practica el pecado. Y tú practicas el pecado de continuo. ¿Ok? Entonces, si tú practicas el pecado de continuo, deliberadamente, sin remordimiento ni nada, usted no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, usted no tiene salvación. Pero yo tengo 10 años en la iglesia y puedes tener 20. Jesucristo se lo dijo. Saulo de Tarso tenía más años predicando el evangelio, pero no el de Cristo, sino el de la ley. Y eran bien instruidos y conocedores de la palabra. ¿Ok? Recuerden que ellos utilizaban la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Incluso algunos utilizaban la Taná, que es todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Pablo era muy instruido, pero Pablo no tenía salvación hasta que no fue confrontado por Jesús, se bautizó en su nombre, como lo dice Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías le dijo, ahora levántate, ¿por qué te detienes? Bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El único nombre
que debe ser invocado en el momento que tú te bautizas. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el que hay salvación, Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Amén. Entonces estamos claros, Jesucristo mandó, ya ustedes lo saben, ya eso es doctrina, Jesucristo mandó y ese discípulo, Mateo 28:19, a todas las naciones bautizándolos en el nombre, y ellos hicieron caso. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Ok? Y él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sabían cuál era el nombre del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos y los títulos no te salvan. Entonces ellos obedecieron al mandato de Jesús en el nombre. Ahí no hay ese, por lo tanto es singular, un solo nombre. En el único en el que hay salvación. Amén, amén. Entonces, primera de Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú estás en el mundo haciendo fiesta, si estás amanecido porque anoche tuviste en tremenda rumba mundana, usted no es nacido de Dios, así de sencillo. Ahí hay una evidencia clara, transparente, lo dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice, y al decirlo la palabra del Señor, yo le creo al Señor y le creo a su palabra. Si usted amaneció en una fiesta anoche mundana, viendo cómo todo el mundo se deleitaba en el pecado con cerveza, ron, bailando, pegaditos, bachata, lo que sea, usted está viviendo en pecado. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces usted no ha nacido de nuevo, porque dice la Biblia en Juan, primera de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Entonces cualquiera dice, pero ese hermano entonces perdió su salvación. Ese hermano nunca tuvo salvación, nunca la tuvo, ¿ven? Nunca. Y por lo tanto no tiene nada que perder. Pero yo lo vi en la iglesia, varón, tiene 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Y ya te dije que Saulo de Tarso tenía mucho más años y conocía mucho más Biblia que todos los israelitas juntos. Y sin embargo aún no tenía salvación hasta que tuvo que ser confrontado y ayudado, porque de paso Pablo también era un hombre incapaz. Y Jesucristo lo dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que todos somos incapaces de llegar a Jesús. Tiene el Padre que ayudarnos. Amén. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que lo que es eterno no es temporal. La palabra eterno significa de duración infinita, sin fin, y está asociado con la inmortalidad. ¿Ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, vida eterna. No dice vida temporal. No dice hasta que peque, cuando peque se la quito. No, señor. Ahí dice vida eterna. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Escuche bien, eterna salvación. Y lo que es eterno no es temporal. Dice, para todos los que le obedecen. ¿Ok? Los que le obedecen. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Tratar de qué? De obedecer, aunque estemos en desacuerdo con lo que sentimos de parte de Dios, tenemos que obedecer. Así que todos los regalos que Dios nos dio son eternos y no temporales. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni por